Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Tech Talk, el podcast donde exploramos las últimas innovaciones tecnológicas y aplicaciones en diversos campos. Soy Jairo Sacoto, hoy tenemos un episodio muy especial. Antes de empezar, les invitamos a descargar la aplicación de GM7 Digital, tu fuente número 1 de noticias y actualizaciones. Con GM7 Digital tendrás acceso a contenido exclusivo, notificaciones personalizadas y mucho más. No te lo pierdas. Descubre una nueva forma de conectarte con el mundo a través de nuestra aplicación, página web y redes sociales. Disfruta de una amplia variedad de géneros, desde series y películas hasta programas culturales e informativos. Participa en concursos y disfruta de funciones interactivas que te harán sentir parte de la comunidad. Mantente al día con las últimas noticias, entretenimiento y tendencias en la palma de tu mano. Descarga nuestra aplicación. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ni un solo momento. Conéctate y vive la experiencia al máximo. No te conformes con menos. Elige GM7 Digital. Hoy tenemos el honor de contar con el magíster Sebastián Quevedo, un destacado experto en inteligencia artificial. Sebastián es estudiante de doctorado en Ciencias de la Computación Aplicadas por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Tiene una maestría en geomática por la Universidad de Cuenca. Sebastián se graduó como ingeniero en sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana. Ha sido investigador científico y profesor de la Universidad Católica de Cuenca. Es profesor en varios programas de maestría en ciencias computacionales e ingeniería. Sus principales áreas de investigación están enfocadas al aprendizaje profundo, a la ingeniería de software, a la realidad virtual. Sebastián es cofundador de la empresa de desarrollo de software QSoft. Es una empresa dedicada al desarrollo de software y consultoría en áreas de ciencias de la computación. En 2019, Sebastián recibió una beca doctoral en el programa de becas nacionales de posgrado para investigación por la CNESID de Ecuador. En el 2023, Sebastián realizó una estancia doctoral en la Universidad de Antwerp, Bélgica, donde desarrolló un sistema multimodal con enfoques de aprendizaje profundo para dirección de patologías en imágenes radiográficas de tórax. En 2022 también fue nombrado por el Consejo Superior de Educación del Ecuador, CES, para recibir el Premio Internacional UNESCO y a Forsan para la promoción de jóvenes científicos en ciencias tecnológicas, ingeniería y matemáticas, STEAM. En 2024, Sebastián recibió las credenciales para formar parte del primer Comité Ecuatoriano de Inteligencia Artificial conformado por el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador. Hola Sebastián, es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. Bienvenidos a Tech Talk. Muchas gracias, Jairo, por la invitación. Realmente me siento muy afortunado de poder conversar contigo y compartir este espacio de comunicación en donde podamos compartir temas de inteligencia artificial que son en la actualidad temas que están sonando en el mundo entero. Así es, Sebastián, pues la inteligencia artificial es lo que todo el mundo está utilizando en todas partes del mundo, y para empezar justamente con esta entrevista muy interesante, pues podrías explicarnos brevemente qué es la inteligencia artificial y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Bueno, Jairo, es una pregunta realmente interesante, puesto que la inteligencia artificial no es un tema nuevo. La inteligencia artificial es un tema que se viene tocando prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya Turing empezó a crear la máquina que todos conocemos, la máquina de Turing, y ya empezaba a conceptualizar cómo las máquinas pueden pensar, ¿no? Entonces, desde ahí ha habido épocas doradas de la inteligencia artificial y también ha habido épocas de hielo en donde han habido grandes decepciones, pero finalmente la inteligencia artificial empieza a tener un interés gigante, yo diría, desde que empezamos a tener las capacidades de hardware para poder entrenar los algoritmos de inteligencia artificial actuales, ¿no? Y esto le debemos a este concepto de aprender a entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, lo debemos a NVIDIA, ¿no? NVIDIA creó pues
los hardware, donde ahora se entrenan los algoritmos de inteligencia artificial, las GPUs. Sin embargo, NVIDIA empezó creando este hardware para todo lo que es la industria de los videojuegos. Siempre he conversado con colegas y les digo que les debemos mucho a la industria de los videojuegos. Gracias a ellos, pues ahora tenemos algoritmos, pero la inteligencia artificial ha estado presente de antes en la historia y particularmente debemos agradecer, puesto que la inteligencia artificial tiene varias aristas, ¿no? Varias personas han intentado que las máquinas puedan pensar, puedan aprender desde distintos tipos. Diría que central, que es el machine learning, que es el aprendizaje de máquina, en donde se pensó que las máquinas tienen que aprender de los datos, y dentro del machine learning hay otro subcampo que se llama el aprendizaje profundo learning, que trabaja con redes neuronales artificiales, en donde estamos, o el sentido de esto es que las máquinas puedan aprender de los datos, ¿no? Básicamente lo que se hace es que se crean datasets. Estos datasets son etiquetados por personas que conocen del tema, y luego las máquinas lo que hacen es aprender de estos datasets con un aprendizaje supervisado, sabiendo que hay una persona o un experto atrás que etiquetó la información, y con esto pues aprenden los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, básicamente ha sido una evolución, pero sin embargo yo diría de manera contundente que ahorita los algoritmos de aprendizaje profundo son los que se están llevando ahorita los galardones, ¿no? Realmente cambiar la forma en la que trabajamos. GPT es un algoritmo que trabaja con redes neuronales artificiales, con un modelo que se llama de tipo transformador, pero básicamente las redes neuronales artificiales son las que están esto, ¿no? Que aprenden de los... Y eso es lo que está cambiando el mundo actualmente. Así es, pues tú mencionaste muy bien el tema de Turing, ¿no? Y la prueba de Turing para hablar de la inteligencia artificial, pues uno de los conceptos básicos para empezar a trabajar y hablar de estos temas a nivel global. Y en los últimos tiempos pues ha habido un tratamiento exponencial sobre la inteligencia artificial, y pasando incluso a lo que se denomina ahora la inteligencia artificial generativa y a la inteligencia artificial multimodal, si es que no estoy mal, ¿no? Pero adicionalmente de esto existen grandes aplicaciones de la inteligencia artificial, y especialmente el tema que nos lleva al programa de hoy es la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina. Entonces quisiera que nos vayamos hablando sobre este tema de cómo se ha aplicado a nivel mundial la inteligencia artificial en la medicina. ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes que tú conoces a nivel global? Esto es un tema realmente bastante importante mencionar. Desarrollos de la inteligencia artificial en otros campos, ¿sí? Hay, sin duda, por ejemplo, cómo manejan los carros de autónomos. Ha sido un campo que se ha desarrollado mucho, pero hay una particularidad en la medicina. Yo quiero poner bajo el tapete de la conversación lo siguiente. ¿Qué pasa con la medicina? ¿Qué es lo que pasa con la medicina? Que los datos son súper delicados y no cualquier persona puede etiquetar. Te pongo un ejemplo. Los carros autónomos, por ejemplo, para detectar a un automóvil, necesita haberse entrenado en un dataset en donde alguien antes dibujó o puso con un bounding box o una caja en dónde está un automóvil, por ejemplo. Y después el algoritmo, a través del entrenamiento, aprende a detectar de manera sólida en dónde están los automóviles. ¿Sí? Pero en cambio la medicina es algo súper distinto. ¿Por qué? Porque no podemos poner a cualquier persona a que haga el etiquetado de datos. Tiene que ser una persona experta. Y no cualquier doctor también, ¿no? Siempre se trata de poner los doctores. Entonces, eso como primer reto. Como segundo reto, también hay que superar
la parte de bioética, puesto que nosotros no podemos exponer los datos de las personas que están afectadas, por ejemplo, con algún tipo de patología o, o presentan cierta enfermedad. Tenemos que garantizar la anonimización de los datos de esta persona. Entonces, en este sentido, pasar estos comités de bioética para garantizar la anonimización de las personas, también computacionalmente es un reto, ya que hay que, de alguna forma, garantizar que estos datos no se presenten. Entonces, yo diría que primero es la anonimización, luego que ya logramos el paso de la anonimización, hay que garantizar para que estos algoritmos se entrenen con algoritmos o que se entrenen con datos médicos, que se garantice que cuando el algoritmo haga un proceso de aprendizaje, aprenda de la persona experta, ha dificultado mucho. Y luego, también hay otro reto súper importante, es que generalmente los datasets con los que se entrenan estos algoritmos para dar cualquier tipo de predicción tienen un desbalanceo. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo de la radiografía de tórax, ¿no? Va una persona a tomarse una radiografía y la radiografía por lo general está normal. Por ejemplo, hay 200.000 imágenes de radiografía de tórax, pero el 10% de esas 100.000 imágenes de radiografía de tórax presentan una enfermedad. Entonces, no hay una totalidad de datos que nosotros podamos utilizar para poder entrenar estos algoritmos. Entonces, crear un algoritmo fortalecido que nos permita hacer una predicción de una enfermedad de manera segura es muy difícil, ya que no contamos con los datos suficientes, no contamos con los expertos, no contamos además con las métricas necesarias que nos permitan garantizar que estamos entrenando estos algoritmos de manera eficiente, ¿no? Y hay otro problema que tal vez no se menciona mucho en la literatura, pero que sí es muy importante, y yo cuando estuve en mi proceso de entrenamiento doctoral pude notar que, por ejemplo, todos los algoritmos que en la actualidad contamos para entrenar con datos médicos son anglosajones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cogemos una imagen de resonancia magnética, cogemos datos clínicos o cogemos una imagen de radiografía de tórax, son datos de personas que tal vez no responden a nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, si es que entrenamos estos algoritmos con estas personas que viven en otras partes del mundo y los aplicamos al contexto ecuatoriano, no vamos a tener las mismas respuestas. Entonces, tienden a no generalizar bien a contextos sudamericanos, por ejemplo. Entonces, el reto es que Sudamérica, todos los países tercermundistas, si tú quieres, Jairo, tenemos que hacer un esfuerzo no para crear nuevos algoritmos, y ese ha sido mi esfuerzo ahora en la universidad, no, sino nosotros necesitamos crear obligatoriamente datasets con la realidad nuestra, ¿no? Generar datos. Los datos es lo más importante que nosotros tenemos que generar en la actualidad para después crear algoritmos eficientes y que se permitan o que permitan generalizar después, por ejemplo, la predicción para una enfermedad y que podamos tener la tranquilidad necesaria para que se pueda considerar que la detección de cierta patología generada por una inteligencia artificial sea segura. Entonces, creo que esa es la realidad. Vale, interesante lo que tú manifiestas, pues en realidad la mayor cantidad de estudios han sido generados principalmente por universidades del exterior, por universidades que desarrollan los algoritmos, que hacen estudios de investigación, pero efectivamente la data que ellos utilizan es del contexto en el cual se desenvuelven esas universidades, ¿no? Y asimismo las empresas grandes que invierten en buscar a lo mejor diferentes tipos de aplicaciones de la inteligencia artificial van a utilizar información que corresponde a esos segmentos poblacionales, mientras que en nuestro país pues obviamente son diferentes los contextos y por lo tanto
debería, entiendo, también utilizarse información nuestra para poder entrenar los algoritmos y tener mejor resultado para diagnosticar diferentes tipos de enfermedades. De esta manera, entonces, la inteligencia artificial podría, o las aplicaciones de la inteligencia artificial que se hacen en el tema de diagnóstico asistido, medicina personalizada, gestión de datos clínicos, entre otros, deberían estar utilizando datos de nuestro contexto, ¿no? Y hay algo muy importante aquí también que es, y que está ligado a la privacidad de la información y el utilizar datos anónimos, ¿no? Hay un tema que se viene estudiando y que se viene trabajando también a nivel del Ecuador, que es la privacidad de la data, la ley de protección de datos. Sin embargo, de esto en otros países existe la posibilidad de que los datos médicos, obviamente con todos los resguardos de privacidad, seguridad de la información, puedan ser compartidos para que en un evento determinado un médico pueda acceder a la información del paciente bajo el consentimiento del paciente o bajo el tipo de emergencia que se dé, y pueda conocer el diagnóstico del paciente y poder inclusive salvarle la vida. Pero en nuestro medio no tenemos esa información, y un médico, a lo mejor con la intención de salvar la vida a alguien, terminó colocándole algún medicamento que a lo mejor al cual era alérgico el paciente, ¿no? Entonces, este tipo de información es bastante interesante, ¿no? Ir pudiendo, que se podría trabajar ahora en la actualidad. No sé, Sebastián, en el entorno ecuatoriano, ¿cuáles son los proyectos que se vienen desarrollando, que tú conoces o que estás desarrollando en el entorno ecuatoriano? Sería muy interesante saber cómo se está trabajando la inteligencia artificial y cómo se está aplicando a la medicina la inteligencia artificial en el país. Claro, muchas gracias por la pregunta. Yo podría responder que son varias las áreas en donde se está trabajando en este sentido. Esto que en la inteligencia artificial tenemos varias áreas en donde trabajar. Por ejemplo, la visión por computador. También podemos trabajar en el procesamiento del lenguaje natural, en la parte de la generación de nuevo conocimiento o los modelos generativos. Y yo sí he podido ver que se viene trabajando en esta arista en varios aspectos. Ellos vienen trabajando en un modelo que se puede, por ejemplo, detectar o generar reportes de manera o pueden generar reportes. Por ejemplo, tú le das una imagen de resonancia magnética y ellos automáticamente pueden generar el reporte de la patología, porque generalmente los médicos imagenólogos lo que hacen es, tú le das una imagen, se detecta la patología, pero ellos tienen que generar un reporte que le va a médico. Entonces, en la actualidad se pueden generar estos modelos en donde entienden la imagen y pueden generar la patología. También tengo el caso para mostrar, por ejemplo, de la Escuela Politécnica del Litoral, en donde ellos están analizando imágenes de resonancia magnética, que son imágenes de costes tridimensionales, los voxels, en donde tú le das, por ejemplo, una imagen de resonancia magnética y automáticamente pueden segmentar un glioblastoma, que es el cáncer más fuerte que le puede dar una persona en el cerebro. Entonces, una inteligencia artificial también puede segmentar y te puede dar características de qué hay, por ejemplo, en ese glioblastoma, cuál es el tamaño, cuál es el volumen, cuál es el tamaño, el peso que inicialmente puede tener, que inicialmente, por ejemplo, un imagenólogo o oncólogo lo puede hacer, pero tal vez le puede tomar una cantidad de tiempo considerable, ¿no? Porque recuerda que estos algoritmos aprenden de los médicos expertos, pero sin embargo, no sé, un médico está expuesto a las cotidianidades que todos tenemos, del cansancio, puede estar pasando por una situación anímica diferente y puede
hacerlo de una manera no adecuada, ¿no? En cambio, una inteligencia artificial, cuando nosotros la podemos entrenar y podemos garantizar que pueda hacer este trabajo de manera más eficiente, pues eh, al hacerlo de una manera eh, automatizada, lo hace siempre de la misma forma y lo garantizamos. Pues, en este sentido, en el Ecuador se viene trabajando en muchos sentidos, eh, 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 tanto en la parte de la visión como el lenguaje, en la parte generativa. También escuché que en la Politécnica Salesiana, ahora ustedes están trabajando en el programa doctoral y están trabajando también con imágenes médicas para tratar de generar estos algoritmos que puedan automatizar el proceso de detección de patologías, de segmentación, de detección, que permitan pues hacer la vida de los médicos un poco más fácil. También tú mencionaste algo súper interesante y yo resalto lo que acabas de decir, la anonimización. Eh, Eso creo que es la parte medular que tenemos que tocar ahora los investigadores que estamos trabajando en este tema, puesto que sin los datasets adecuados para poder acoplar los algoritmos que están generados en la actualidad, no vamos a poder garantizar un diagnóstico correcto, pero no podemos ir un poquito más allá, puesto que eh, los datos que se nos presentan en la actualidad, si bien los podemos tener, no están anonimizados, perdón, y no los podemos utilizar para el tratamiento de la información. eh, eh, es, digamos que el primer paso que debemos tomar aquí en el Ecuador. Y si hay casos, por ejemplo, en mi universidad recién logramos crear el primer algoritmo que permite anonimizar el texto clínico, ¿sí? Para poder crear estos datasets para entrenar después a la inteligencia artificial que cree o que podamos utilizar estos modelos. Pero sin embargo, yo les hice notar a mis compañeros investigadores que la anonimización, por ejemplo, no solo viene dado en los datos clínicos, porque, por ejemplo, aquí no le ha pasado que tú tienes una radiografía de tórax, una imagen de resonancia magnética, y en la imagen de resonancia magnética, por ejemplo, Jairo, eh, está escrito, sí, por ejemplo, tu nombre en la radiografía, y no se dan cuenta que estamos exponiendo al cliente ese momento. Entonces también hay que crear algoritmos de anonimización que también garanticen que, por ejemplo, tú digitalices una imagen de radiografía de tórax, no se vea el nombre del paciente. Entonces ahí hay un trabajo grande por hacer. Así es, Sebastián, pues interesante los trabajos que se vienen realizando a nivel de universidades, de diferentes proyectos de investigación relacionados con la detección de enfermedades, del diagnóstico de enfermedades, especialmente el cáncer, que es una de las enfermedades que más está evolucionando, que más está generando problemas a la humanidad en la actualidad y especialmente en nuestro país, ¿no? De hecho, hay un tema muy importante que es el de la bioética, pues que resulta ser una disciplina que se encarga de estudiar diferentes aspectos éticos y morales relacionados con la vida de las personas y las ciencias biomédicas que se están aplicando, ¿no? Entonces ahí viene la parte de la ética médica, la investigación en la biomedicina, entre otras, que requieren pues incluso el firmar ciertos acuerdos con las entidades de salud para poder, o incluso con los pacientes para poder utilizar esa información y poder publicarla incluso en artículos y también poder tratarla, ¿no? Entonces es muy importante porque hasta en las revistas ahora se solicita si es que existe o no un tema de utilización de datos que impliquen el tema de la bioética, y adicionalmente también en los proyectos de investigación se requiere realizar procesos de tratamiento y convenios en el tema que implique la bioética. Y es un tema muy importante y como tú mencionaste, a diferencia de los vehículos autónomos, pues en el caso de la medicina y en el caso de uso de datos de pacientes, pues se requiere esta área específica de la investigación que es la bioética, ¿no? Sí, sí, Jairo, es fundamental garantizar la anonimización de las personas. eh, y sin embargo, aquí hay un tema que, por ejemplo,
Tú puedes tratar, por ejemplo, con datos clínicos o con datos hospitalarios de personas para poderlos estudiar, eh, siempre y cuando tengas, por ejemplo, el consentimiento autorizado del paciente. Tú le puedes hacer firmar una carta de aceptación que vas a utilizar los datos para hacer estudios que permitan avanzar en la parte científica o en la parte medicinal del paciente. Eso se puede hacer en la actualidad, y es más, muchos de mis colegas lo hacen para ciertos tipos de estudios particulares. Pero aquí hay una cosa, que computacionalmente los algoritmos de inteligencia artificial trabajan con muchísimos datos, ¿sí? O sea, tú, para poder entrenar un algoritmo que sea eficiente, que permitas generalizar a nivel mundial, necesitas tener un dataset realmente consistente. Entonces, no puedes, por ejemplo, con el glioblastoma, con el ejemplo que te puse anteriormente, ir persona por persona recaudando información desde el 2024, y al ser esto una patología súper difícil de encontrar porque no es tan común, tal vez puedas encontrar unos 10 o 20 casos en todo el año. Entonces no puedes entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que detecte, por ejemplo, el glioblastoma con 20 imágenes de resonancia magnética. Entonces, obviamente lo que necesitas hacer es irte hacia atrás, hasta inicios, prácticamente desde donde tienes el equipo de resonancia magnética para recuperar toda la información. Entonces, saliste atrás, vamos a decir 30, 40 años, tal vez muchos de los pacientes desgraciadamente hayan fallecido, no vas a poder tener, por ejemplo, el consentimiento autorizado del paciente para poder utilizar esa información para el estudio. Yéndonos al caso del glioblastoma, porque tú sabes, pueden haber casos mucho más delicados, como por ejemplo personas que tuvieron SIDA, personas que tuvieron X enfermedades que tal vez no quisieran que se presente al público, que una inteligencia artificial después pueda aprender y ponerlos o exponerlos al público en general, ¿no? Entonces, los comités de bioética, la bioética es súper presente para garantizar la anonimización de estas personas, y parece fácil, ¿no? Anonimizar la información de un paciente solo tapando el nombre, pero generalmente esta información está en sistemas de información que los hospitales cuentan, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, quien quiera se va donde un médico, ellos tienen sus sistemas de información, nos vamos al IES, ellos tienen sus sistemas de información, y por ejemplo, cuando el médico tratante te hace preguntas, está anotando absolutamente todo, está anotando fechas, y a pesar de que tú puedas anonimizar, por ejemplo, el nombre del paciente a través de las fechas, a través de los síntomas, puedes llegar al paciente, ¿no? Y es más, se ha hecho en el pasado esto, y por eso quiero hacer un punto de anotación aquí importante, que se han puesto más exigentes los comités de bioética para anonimizar la información y para garantizar, sobre todo, el derecho de las personas que no quieran ser expuestas a que otras personas puedan ver qué es lo que les había pasado con sus enfermedades, se les garantice esta parte de la anonimización. Entonces, es súper importante considerar, como tú decías, Jairo, la parte de la bioética, pero también hay un punto delicado que no por eso tampoco podemos dejar de investigar. O sea, esto es así. Nosotros tenemos que seguir avanzando en el conocimiento. Afortunadamente hemos avanzado mucho en las técnicas de software computacionales que nos van a permitir garantizar esta anonimización. Sin embargo, en el Ecuador esto está un poquito perdido, pero tenemos que seguir avanzando, seguir creando datasets, garantizando la anonimización del paciente, para luego todos estos algoritmos que se están creando en el estado del arte
a nivel mundial nos permitan también aprovechar lo que está haciendo la inteligencia artificial. Yo en la actualidad puedo decir de manera contundente que la inteligencia artificial en la parte médica no se puede ser aprovechada aquí en el Ecuador, puesto que, como te decía al inicio de este conversatorio, que los datasets han sido, con los que fueron entrenadas estas inteligencias artificiales, fueron con la gente anglosajona de Estados Unidos, de Europa, que no responden a realidades nuestras. Claro, Sebastián, así es. Pues la inteligencia artificial ha ido evolucionando tanto en nuestros últimos años. Si recordemos que en el 2011 IBM ya creó Watson, ¿no es cierto? También tenemos en el 2016 el AlphaGo, entre otros, para realizar Deep Learning, entre otros más. Y así se ha ido integrando a la inteligencia artificial, ya con la inteligencia artificial generativa, con la inteligencia artificial multimodal, que es lo que se está tratando ahora también. De hecho, sin embargo, existe un problema aquí y que quisiera irla tratando luego. Antes, si nos puedes comentar en qué proyectos estás trabajando ya en la universidad específicamente, cuáles son las tareas que están realizando en la inteligencia artificial, porque he visto que la Universidad Católica también tienen, a más de temas de inteligencia artificial, pues están aplicando en sus clases de medicina, odontología, temas como por ejemplo realidad virtual, realidad aumentada, que de hecho van ligadas también a la inteligencia artificial en algún momento, ¿no? Sí, Jairo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, quiero comentarte que hace 4 meses nosotros estuvimos participando en un proyecto con la Universidad de Pensilvania y 80 universidades a nivel mundial en un proyecto que se llama Aprendizaje Federado. Es un proyecto súper interesante, puesto que el aprendizaje federado lo que hace es justamente saltarse la parte de los comités de bioética, ¿no? Porque, por ejemplo, como te decía, para entrenar a los algoritmos tú necesitas datos, ¿sí? Que pasen por un comité de bioética, pero los comités de bioética también te ponen límites. Entonces, esta idea del entrenamiento federado lo que hace es entrenar tus datos de manera local. Luego, una vez que el algoritmo ha sido entrenado, se mandan los pesos de manera centralizada a un servidor allá en la Universidad de Pensilvania, y ellos tienen la información de un modelo más preciso sin haber obtenido los datos. Esto fue un estudio que se hizo el año anterior, en el 2023, que para detectar o para hacer la segmentación del glioblastoma en imágenes de resonancia magnética, es del estado del arte actual. Lo que hemos querido es, en mi laboratorio, en el XR Lab, donde trabajamos con realidad virtual y realidad extendida, es llevar esto un poquito más allá, puesto que estos algoritmos a la final siempre se quedan o estos modelos siempre se quedan digamos que para la gente que hace investigación, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisimos es ponerlo a producción con la realidad virtual. Entonces, en la actualidad nosotros tenemos un sistema de visualización con realidad virtual en donde podemos ver, por ejemplo, el cerebro en 3D con realidad virtual. Podemos manipular el cerebro con las manos y automáticamente podemos mandar cualquier tipo de imagen de resonancia magnética al modelo, hacer la segmentación y verlo en tiempo real, de qué tamaño, cuál es el volumen. La hipótesis que nosotros nos hemos planteado, todavía esto está en investigación, querido Jairo, cambiar a través de la realidad virtual cómo percibe un médico una imagen de resonancia magnética, por ejemplo, en 2D, ves una pantalla diferente. ¿Cómo puedes ver, por ejemplo, un cerebro en resonancia magnética en 3D, ¿no? Con la realidad virtual tú lo puedes hacer. Entonces, estamos estudiando esta parte de interacción hombre-máquina, involucrando también la parte de inteligencia artificial. Me parece perfecto el proyecto que están desarrollando ustedes en la universidad, pues eso aporta no solamente a la investigación, sino aporta también a que los estudiantes puedan
utilizando nuevas tecnologías, utilizando las últimas tecnologías, pues avanzar en el aprendizaje y hacer más fácil el aprendizaje en las diferentes áreas de la medicina, odontología y demás, ¿no? Hay un tema muy interesante que se está hablando en el Ecuador, en su momento lo abordamos, que era el tema de la ley de protección de datos, pero también en el Ecuador se ha conformado, sí, un comité de inteligencia artificial, del cual tú eres parte. Quisiera que nos cuentes de qué se trata el comité, en qué están trabajando, cuáles son las ideas que tiene este comité, porque de hecho siempre se conoce que siempre el tema de la normativa va detrás de la tecnología, entonces siempre se trata de normar cuando la tecnología ya evolucionó, cuando la tecnología está utilizándose. Entonces yo creo que es muy importante que este comité vaya trabajando en los entornos en los cuales se puedan ir buscando que la inteligencia artificial pueda no solamente ser utilizada, sino que también se llegue a que todo el mundo y todas las personas puedan tener acceso a ella para evitar justamente esta brecha digital que se está creando, esta brecha informacional que se está creando entre personas, países, instituciones y demás. Muchas gracias, Jairo, por la pregunta. Mira, esto es un tema súper delicado, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos utilizando. Yo voy a poner en contexto, por ejemplo, cualquier persona ahorita puede entrar a ChatGPT y hacer una pregunta cualesquiera, ¿no? Y ChatGPT, al ser un modelo generativo, tiene la capacidad de responderte y darte la solución que tú estás esperando. No hay duda en eso. Pero ¿qué pasa, Jairo, si es que tú estás, por ejemplo, trabajando en el Ministerio de Justicia y pones, por ejemplo, un documento del Ministerio de Justicia a ChatGPT y le preguntas, por ejemplo, "Oye, bueno, ¿qué está pasando en este juicio?" La gente no sabe que todos esos datos están yendo para la siguiente época de entrenamiento de ChatGPT para ser eficiente. Entonces están utilizando datos eh, que no deberían estar expuestos a ChatGPT, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos, en este caso concreto, crear políticas para que la gente entienda que no es solo una herramienta, nosotros estamos proporcionando información nuestra, ecuatoriana, que tal vez no tiene que estar disponible para que sea la próxima época de entrenamiento que esté disponible para todo el mundo? Entonces, esto es un tema bastante contundente. Entonces, en este sentido, hemos conversado con el Comité de, de Inteligencia Artificial, eh, cómo podemos normar para que la gente entienda esto. Entonces, hay que tener súper cuidado con la información que nosotros podemos utilizar en este tipo de herramientas generativas que están funcionando en la actualidad, ¿no? Entonces, es un tema súper delicado. Pero no solo desde el punto de vista, mi querido Jairo, de dañar, sino que también yo he sido uno de los fervientes personas que digo que eh, tenemos que también impulsar, o sea, en el Ecuador también tenemos que crear inteligencia artificial que se apegue a la realidad. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, los comités de bioética no nos pueden detener para poder crear modelos que permitan hacer la vida de las personas un poquito más fácil, ¿no? Entonces, ya hay dos frentes, hay un, 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 un tercer frente también, un compañero que está en el comité dice, bueno, nosotros vamos a normar todo esto y si la inteligencia artificial sale un modelo eh, que realmente cambie el curso de la humanidad, ¿cómo podemos proteger también este nuevo conocimiento? Entonces, fíjate, hay muchos frentes en donde estamos discutiendo cómo no solo proteger, no solo generar la información de la inteligencia artificial, sino también proponer. Entonces, son estos temas que estamos tocando en la actualidad en este Comité de Inteligencia Artificial en el Ecuador. Ahí se vayan abordando este tipo de temas, ¿no? Pues los comités de inteligencia artificial
a nivel global pues han ido desarrollando normativas y políticas, y eso está pasando en la Unión Europea, ¿no? Y también Europea, claro. en otros países que están tratando de regular el uso de la inteligencia artificial para definir estándares principalmente, para determinar el tema de seguridad también y la protección de datos que tú bien mencionas y la privacidad de los ciudadanos. Pues de hecho yo conozco muchas personas que tienen el ChatGPT de pago y suben mucha información para resumir los documentos, para sacar conclusiones de los documentos, y de hecho resulta ser información real, verídica, incluso como tú manifiestas, de juicios, de temas incluso que pueden ser temas que en el curso a lo mejor fiscal o de la fiscalía a nivel de juicio se encuentran en una etapa privada que nadie puede acceder, pero ellos suben la data y esa data termina siendo información que va a alimentar a los servidores, a la inteligencia artificial, y que de hecho en algún momento puede terminar siendo hasta un ejemplo o utilizándose información de personas que lamentablemente no saben que se está utilizando o se está subiendo esa información al ChatGPT o se está subiendo esa información a otra inteligencia artificial. Y de hecho esa supervisión de la ética sería muy interesante y muy importante, ¿no? Y que luego se convierta eso ya en una política pública a través de la normativa de la asamblea, pues, porque si no, caso contrario, se estaría dejando a expensas de que las personas, sin tener el contexto global del uso de la tecnología, terminen a lo mejor inconscientemente perjudicando, a otras personas sin la mala intención, sino a lo mejor con la intención de hacer más ágil el trabajo, más fácil, etcétera, ¿no? Porque eso nos permite, de hecho, estas herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Sí, sí, Jairo, sí, sí, comparto totalmente lo que tú dices. Eh, no solo debemos ser consumidores, sino también tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Eh, mu- Nosotros hemos entregado a través de las redes sociales una cantidad de información increíble para que eh, las personas o las empresas como Facebook, por ejemplo, puedan detectar nuestros rostros, o puedan detectar cuál es nuestro comportamiento en las redes sociales, inclusive se puedan manipular eh, de manera inconsciente, pero creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo súper importante para concientizar lo valioso que es la información de nosotros. Y no se diga, por ejemplo, en el ámbito público, como por ejemplo en juicios, o no sabemos, por ejemplo, qué personas pueden estar trabajando con el presidente, inclusive de la República, y quiere facilitarse el trabajo y hacer X o Y trabajo, ¿no? Es súper delicado. Y, y obviamente desde este comité nosotros queremos crear este tipo de políticas que pongan en concientización a la gente la importancia de los datos, porque tú sabes que también no se puede obligar, ¿no? O sea, una persona que puede estar trabajando contigo, conmigo, y le puedes poner la política, lo que sea, igual va a hacer las cosas, pero por lo menos crear esta política, crear qué es lo que puede pasar si es que se hace tal o cual cosa, es súper importante para que finalmente podamos proteger la información que generamos en el Ecuador en todos los aspectos. Ahora vamos a un tema un poco al ámbito personal, ¿no? Nos gustaría conocer un poco más de Sebastián. ¿Qué te inspiró a dedicarte al tema de la inteligencia artificial y enfocarte o hacer que tenga un enfoque específico a la medicina en la inteligencia artificial, Sebastián? Jairo, es súper curioso. Yo cuando empecé mi tema doctoral, y yo hice una propuesta de desarrollo de software. Pues yo me formé en la Universidad Politécnica Salesiana, a muchos de mis profesores que en la actualidad siguen ahí, Vladimir, entre otros, eh, Germán Parra, Berta Takuri, entre otros, nos crearon en el ámbito del software. Entonces yo era una persona que desarrollaba muchísimo software, pero ya cuando me metí en la parte de hacer mi doctorado, pues estuve primero, la primera materia
tuve en este aprendizaje de mi doctorado fue Machine Learning y luego Deep Learning. Entonces, realmente Deep Learning acababa de llegar de, de una estancia, de investigación en los Estados Unidos. Me dijo, mira, puedes hacer esto. Y curiosamente, en el 2020 empezaba la pandemia, ¿no? Entonces, eh, se dio el COVID y uno de mis primeros estudios fue detectar el COVID en imágenes de resonancia, perdón, en imágenes de radiografía de tórax utilizando inteligencia artificial. Realmente me enamoré de la parte de la visión por computador. Entonces las cosas se fueron dando paso a paso, mi estimado Jairo, y ahora pues estoy metido en este tema de cómo automatizar las cosas con inteligencia artificial en temas de la medicina. No todo, ¿no? Porque en la medicina no se puede automatizar todo. He conversado con médicos que me dicen, no puedes tú automatizar todo porque no, tal vez la inteligencia artificial no puede percibir cosas que los médicos lo tienen de manera innata. Pero, por ejemplo, en las imágenes, en síntomas, en algunas cosas concretas, la inteligencia artificial va a ser una herramienta fundamental después para hacer el diagnóstico. Seguramente en los próximos 5 o 10 años van a ser herramientas que van a estar implementadas. Entonces, de esa forma me introduje en este tema, mi estimado Jairo. Y por otra parte, ¿cuál ha sido el reto más importante o el más difícil que has podido enfrentar en esta carrera hacia el desarrollo de la inteligencia artificial y a los aportes que tú realizas? Bueno, han sido muchos. Intelectualmente, pues, me costó mucho acoplarme cuando estuve estudiando esto. Creo que a las personas, a los jóvenes que me están escuchando, la álgebra lineal es vital para aprender a hacer algoritmos de inteligencia artificial. Si uno no sabe álgebra lineal, después va a estar perdido, a pesar de que ahora pues con herramientas como Python o inclusive como frameworks para hacer el entrenamiento de inteligencia artificial como PyTorch o TensorFlow es más sencillo, pero desde el punto de vista intelectual, la álgebra lineal es vital. Pero creo que para mí el punto más difícil que me ha tocado superar, mi estimado Jairo, ha sido el tener el cálculo computacional. Es súper difícil. Yo en la universidad he trabajado mucho para tener el cálculo computacional, para poder trabajar con estos algoritmos y poder entrenar estos algoritmos, tener la GPU necesaria para entrenar estos algoritmos ha sido un reto importante. Sé que hay empresas como por ejemplo Cedia, ahora tienen ellos el supercomputador en donde podemos contar con las GPUs. Yo me he conectado a las GPUs de ellos, pero es súper difícil entrenar los algoritmos en la GPU de ellos porque te ponen en cola de espera y tú sabes que cuando estamos haciendo experimentación necesitamos cambiar hiperparámetros, necesitamos cambiar ciertas cosas que nos permiten tratar de mejorar el algoritmo. Pero creo que en la actualidad el cálculo computacional ha sido uno de mis mayores limitaciones para trabajar en este ámbito. Así es, Sebastián, pues para ir concluyendo, la inteligencia artificial va evolucionando con investigaciones bastante enfocadas en los diferentes sistemas y hacer que los sistemas sean más interpretables, éticos, seguros. Entonces esperamos que la inteligencia artificial siga transformando las industrias, la medicina, hasta la educación, ¿no? Que van a enfrentar desafíos significativos en la preparación y en la generación de nuevos profesionales, ya que la historia de la inteligencia artificial está aquí no solo para quedarse, sino para evolucionar de una manera exponencial. Esto subraya la necesidad de abordar cuidadosamente siempre las implicaciones éticas y sociales e innovadoras que se pueden ir desarrollando a nivel de investigación en las universidades y también por parte de las empresas. Pues Sebastián, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias en el ámbito.
Gracias por tu invitación y para mí siempre será un placer compartir estos momentos con personas como tú. Muchas gracias, Sebastián, y gracias por la apertura a tener esta conversación. Pues no será la primera, habrá muchas más porque el ámbito de la inteligencia artificial, la aplicación a la medicina son muy extensas y tendremos que ir abordando muchos más programas y muchos más eventos en los cuales se pueden ir compartiendo este tipo de temas que están enfocados principalmente a la divulgación y hacer que pues nuestra sociedad conozca qué hacen nuestros investigadores, especialmente de la ciudad y obviamente los investigadores del Ecuador. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden descargar la aplicación de GM7 Digital, de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y TikTok para estar al tanto de las novedades tecnológicas. Nos vemos el próximo episodio de Tech Talk. Hasta la próxima.